¿Qué tal, mis amigos? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a la hora que te encuentres viendo este podcast. El día de hoy con un invitado especial en el lado de emprendimiento que le estamos dando aquí la oportunidad. Mi amigo y estimado Javi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes, muchas gracias, todo bien. Y gracias a ti por la invitación. Sí, cuéntanos un poquito, dinos cómo te llamas y qué te dedicas. Mira, Luis, mi nombre completo es Javier Galván Castillo. Bueno, de profesión tengo una licenciatura que es licenciatura en Economía con especialidad en Finanzas. Y también pude realizar una maestría con la especialidad de Administración Educativa. Ok, está perfecto, Javi. Javi, cuéntame un poquito de la fundación del CEBET, de la universidad, perdón. Sí, claro que sí, Luis. Mira, en la universidad, cuando llegó aquí a Cerritos, originalmente el nombre era Universidad Comunitaria. Ese proyecto dio inicios aquí en Cerritos en el 2003. Necesito mencionar, por ejemplo, los personajes. En ese entonces, ubicándonos en el tiempo, estuvo de gobernador, ¿cómo se llama? Silva Nieto. Ujú. Estaba de gobernador, que sus orígenes los tenía aquí en Joya de Luna. Él era gobernador del estado. Él era de Joya de Luna Era de y, Joya de y Luna. llegó a ser gobernador de San Luis. Así es. Ok, ok. Cuando él fue gobernador de San Luis, en ese entonces en la Secretaría de Educación estaba Rubín de Celis. Cuando ellos hicieron mancuerna, se trajeron el modelo de la universidad comunitaria de las universidades de Estados Unidos, las que le llaman el Community College. Ujú. De ahí sacaron el modelo de la universidad comunitaria, específicamente para San Luis Potosí. Originalmente, cuando ese proyecto llegó al estado de San Luis Potosí, fue un proyecto que se originó en la Secretaría de Educación Pública. Iniciaron a trabajar en la Huasteca Potosina. Originalmente la idea fundamental y la misión y la visión de la universidad era incorporar en la Huasteca Potosina a las etnias indígenas que normalmente dominan, que es la Tenec y la Náhuatl, Ujú. obviamente a que aprendieran el español, a que aprendieran carreras, por ejemplo, como la medicina tradicional, la herbolaria, el derecho con orientación en asuntos indígenas, lenguas indígenas. Entonces, mucha gente en la Huasteca Potosina que pertenecía a las etnias indígenas se incorporó al proyecto de la universidad comunitaria. Y en la actualidad, pues podemos ver profesionistas que ahora son traductores en juicios orales por medio de lenguas indígenas y el español. Claro. Gente que, pues obviamente de manera un poco ya más científica y con un título universitario, utilizan la herbolaria para curarse entre las etnias indígenas, que son los usos y costumbres y la misión y la visión con la que ellos ven al mundo. Claro. Ujú. En la Huasteca empezó a tener mucho éxito ese proyecto y el rector de ese entonces de las universidades comunitarias era Silva Carrillo. Él estaba a cargo de ese proyecto y era el rector del proyecto aquí en el estado de San Luis. ¿Cómo llegó a Cerritos el proyecto? Nosotros, yo creo que la gran mayoría ubicamos al profesor Gerardo Mireles. Gerardo Mireles fue el esposo de la maestra, la educadora Lenchis Nava. Ujú. Yo creo que todo el mundo la ubicamos. Sí, claro. Él llevaba amistad con Silva Carrillo, el rector de la universidad comunitaria en ese entonces. Y gracias al profesor Gerardo Mireles, hay que reconocerle que él fue el que dijo, bueno, y la universidad comunitaria, ¿por qué a Cerritos no? Puesto que ya la habían llevado a Matehuala, a Cedral y a Cárdenas, y pues faltaba Cerritos. Entonces, gracias al profesor Gerardo Mireles, llegó la Unicom aquí a Cerritos. Cuando se publicitó aquí en Cerritos que se iban a contratar docentes y personal administrativo para incorporarse a la universidad, en ese entonces varios profesionistas acudimos. En primer lugar, porque nos pareció increíble que una universidad fuera a llegar a Cerritos. En segundo lugar, no teníamos la certeza si era un proyecto realmente real y oficial. Y obviamente quisimos incorporarnos al proyecto, pero primero nos dimos la tarea a verificar que fuera un proyecto viable Claro. para poder participar en él. En ese entonces acudimos aproximadamente como unos 6 profesionistas de Cerritos a la Secretaría de Educación Pública, pues para asesorarnos del proyecto, y ahí se nos dio asesoría, que efectivamente es un proyecto creado por la Secretaría de Educación Pública, un proyecto oficial. El título de la universidad tiene validez en México y fuera del país. Y obviamente las carreras que tenían destinadas para
proponerse en Cerritos eran completamente diferentes a las de la Huasteca Potosina. ¿Por qué? Porque aquí en Cerritos no tenemos etnias indígenas. Entonces, al parecer, el proyecto se aprobó para que se hiciera en Cerritos. Aquí en Cerritos el primer director de la universidad comunitaria fue el profesor Gerardo Mireles. Él fue quien trajo el proyecto a Cerritos. Él fue el que obviamente nos buscó, ya cuando nosotros tuvimos la oportunidad de verificar que el proyecto era viable. Y realizamos el proceso que se tiene que hacer. Fuimos a entrevistas a la SEP, fuimos a entrevistas con el rector de la universidad, y de los que fuimos, pues tuvimos la oportunidad de quedarnos 2 personas. Una de ellas, Araceli, que falleció en el trayecto de lo que estábamos en el proyecto. Ella era psicóloga y nos apoyaba también con clases en la universidad. Y otro que se quedó fui yo. Posteriormente, los demás se fueron incorporando poco a poco por los perfiles que necesitaba la universidad. ¿Y en dónde era, Javi? Sí, mira, originalmente... ¿Siempre fue en el centro? No, fíjate que fue un proyecto que le batallamos mucho porque era un proyecto pues que la sociedad no lo reconocía, no sabían si era realmente una universidad oficial, y obviamente pues no se iba a poder construir hasta que la gente no tuviera certeza. Claro. Lo que la SEP nos pedía era matrícula para poder construir y arrancar el proyecto, pero iniciamos sin edificio. La primera ocasión, el Cebeta precisamente nos prestó sus instalaciones para empezar a dar las clases ahí. Cuando el profesor Mireles estaba director, yo ya era docente. Y sí teníamos alumnos, pero como en el Cebeta tenían clases en la mañana, los alumnos de la universidad salían ya tarde, prácticamente como 10 de la noche. Entonces era un poco arriesgado seguir dando clases ahí por el horario de salida para las chicas. Después del Cebeta, el profesor Gerardo Mireles consiguió un espacio en la secundaria número 10, que estaba un poco más cerca, pero también se salía también ya tarde, como a las 10 de la noche, pero al menos les brindaba un poquito más de seguridad a las chicas. Estaba más céntrico, pues. Exactamente, ajá. Estábamos más céntricos. Cuando estábamos en la secundaria 10, pues ahí por diferencias económicas y cosas por el estilo, se nos pidió que desalojáramos. Bueno, de hecho no fue en una forma muy cordial. Todos acudimos a trabajar y los alumnos a clases. Ese día estaba lloviendo y pues nos cerraron las puertas de la secundaria 10. El director de ese entonces nos pedía una cuota pues muy elevada para poder permanecer ahí, siendo que nosotros pagábamos el agua y otros servicios. Entonces, como no accedimos a darle un poco más de dinero, prácticamente nos cerró las puertas. Entonces, pues como era un proyecto nuevo y no tenía credibilidad, a nosotros lo que nos interesaba era darle seguridad a los alumnos, de que no era un proyecto errado o fallido. En ese entonces nomás estabas tú y el director, ¿y había otros docentes ya? Había otros docentes. ¿Sí? Igual de aquí de Cerritos se venían de sí, todos los docentes éramos de Cerritos. De aquí de Cerros. Todos éramos de aquí de ¿Puedes mencionar alguno? Sí, mira, estaba la licenciada Araceli, que te digo que ya falleció. Estaba Paco Requena. Ah, sí, claro. Estaba el licenciado Federico Castillo Vera. Estaba Diego, que es ingeniero agrónomo egresado de Chapingo. Habíamos una planta docente, éramos pequeños porque teníamos todavía muy pocos alumnos y solamente había 2 carreras autorizadas. En ese inter, yo ya era director. Un poquito antes de que estábamos en la secundaria, cuando llegamos a la secundaria 10, al profesor Gerardo Mireles le ofrecieron una plaza con mejor sueldo de la misma universidad, pero en la Huasteca. Y él se fue para la Huasteca. Y aquí hubo un proceso de selección, lo cual fuimos varios, y yo me quedé al frente de la universidad. Ok. Para ese entonces, ¿cuánto tiempo ya había pasado? ¿Tenían años o apenas iban en meses? Teníamos 2 años. 2 años Teníamos de 2 años de trabajar. Y en ese entonces, pues no quisimos interrumpir clases y no quisimos pues que los alumnos se vieran afectados. Y nos fuimos al centro, ahí frente en Galeana. Frente a la pastelería Tere, ahí había unas oficinas, ahí de manera muy rápida se rentó, se habilitó y pues prácticamente los muchachos no perdieron clases, nos incorporamos de manera inmediata a ese lugar.
pero ya Rectoría nos había autorizado que buscáramos un espacio adecuado pues para que se instalara la universidad y ya no tener problemas de andar de un lado para otro. A raíz de ahí fue que se consiguió el local de lo que era la antigua central camionera Ajá, sí, sí, de claro. Cerritos. Ahí en ese momento nos pudimos adecuar bien con el número de alumnos que teníamos y creo que de ahí ya como que fue un parteaguas. Yo recibí la universidad solamente con 37 alumnos y con 2 carreras autorizadas. Y ya cuando estuvimos ahí en el centro, en la antigua central camionera, pues hicimos un poquito más de publicidad, ya teníamos un lugar seguro. Y inmediatamente en el siguiente semestre la matrícula empezó a subir de manera paulatina al doble. Y cuando yo dejé la universidad, la dejé casi con 400 alumnos y con 3 carreras autorizadas. La que era Desarrollo Económico, Ofimática y Derecho, 4, e Ingeniería Industrial. Para cuando sales de ahí, ¿ya seguían en el centro o ya se habían cambiado donde están actualmente? Mira, cuando estuvimos en el centro ahí duramos varios años, no recuerdo exactamente cuántos. Sí, fueron hartos porque yo recuerdo estar en secundaria todavía y todavía estaban ahí. Sí, fueron varios años que estuvimos ahí y en ese lapso, pues obviamente que seguimos trabajando para darle certeza al proyecto. Lo que hicimos fue, bueno, se consiguió cuando el profesor Gerardo Mireles, que Cabildo, de ese entonces en el municipio de Cerritos, le donara el terreno donde se construyó hoy lo que es la Universidad Intercultural. Ujú. Cuando él estuvo, él consiguió ese terreno y cuando yo me quedé, pues nos tocó hacer los estudios de uso de suelo, todo lo que nos piden, lo de construcción de escuelas, Ujú. para poder sentar las bases de construir el proyecto. Y se logró. Se logró. Realmente sí es importante resaltar que todos los que estuvimos en ese proyecto en ese entonces fue realmente por amor a la profesión y por amor a Cerritos pues. y por amor al arte, porque realmente los sueldos no los voy a mencionar, pero eran muy significativos. Ujú. Entonces todos los que participamos realmente era por tratar de lograr que se quedara el proyecto aquí en Cerritos, que se lograra la construcción. El requisito principal que nos pedían era que tuviéramos el terreno, que tuviéramos una matrícula suficiente que justificara el proyecto. Y yo la dejé con, te digo, casi 400 alumnos, con el terreno. Y a partir de ahí, pues obviamente fue que se empezó a iniciar la construcción de la escuela. ¿En qué año fue cuando te saliste? ¿Qué crees que no recuerdo bien la No. fecha? Cuando yo me salí, pues mi compromiso era con las generaciones que yo había captado, que fueron 4 generaciones, porque uno era el que iba a dar la cara, uno apostaba por el proyecto, Claro. y mi compromiso realmente eran los alumnos. Entonces éramos parte de la credibilidad del proyecto. Entonces no había mucho para dónde crecer ni para dónde hacerse. Y yo decidí dejar el proyecto hasta que se realizara la construcción de la escuela. Y así fue. Mi compromiso fue sacar a las generaciones que yo capté, entregarles su título, y así lo hice. Sí. Ya cuando salieron, yo decidí dejar el proyecto, renuncié, ya no quise continuar y pues ya no me tocó disfrutar las instalaciones nuevas. Nuevas, claro. Exacto. ¿Aún recuerdas alumnos de en ese entonces? Sí, de hecho, fíjate que, bueno, el proyecto es muy noble, fue muy noble el proyecto porque cuando la universidad llegó aquí a Cerritos, obviamente había muchos alumnos que solamente habían concluido su bachillerato y eran alumnos muy valiosos que por diversas razones no pudieron salir a estudiar a la universidad fuera de Cerritos. Claro. Entonces captamos muchos alumnos que ahorita en la actualidad ya son profesionistas, tienen su título, y te puedo hablar en muchos ámbitos. Por ejemplo, tuvimos un convenio con Cementos Moctezuma, que en su momento hicimos muy buena relación con este licenciado Mireles, y mandábamos alumnos para que hicieran su servicio social en Cementos Moctezuma y hasta la fecha siguen trabajando. Ahí mismo. Exactamente, los contrataron. Hicimos convenios con finanzas, el cual también tenemos alumnos trabajando en finanzas. En el ayuntamiento también hay alumnos trabajando de las primeras generaciones, en los comercios, en los bancos, y muchos tienen plazas en el Cebeta, donde actualmente ahora trabajo. Ujú. Y te doy un ejemplo que son un poquito los más relevantes. De la primera generación,
Está José Pablo Carrizales, que fue nuestro alumno de la Intercultural. Hola, Y él, Pablito. exactamente, y ahora él es el director del CEBETA 123. Nuestra presidenta municipal actual es egresada de la Universidad Intercultural de la primera generación. Ella estudió licenciatura en ofimática y pues quién iba a decir que iba a tomar las riendas del El municipio municipio hoy años en día. después. Ujú. Entonces, pues ahí están los frutos del proyecto que en su momento no se creía en No él. se creía en él, ¿verdad? Exactamente, y los mismos alumnos con su trabajo se han abierto paso y se ha consolidado el proyecto. ¿Qué tan pesado es, Javi? Ahora sí que picar piedra, pues, ¿verdad? Para que la gente realmente crea en el proyecto, porque pues cualquiera puede llegar y decir esto va a ser universidad, pero nadie te tiene esa fe, ¿verdad? ¿Cómo fue ese proceso para ti por andar ahí por delante, ¿verdad? ¿Fue Es- pesado realmente? Sí tuviste que perrearle, por así decirlo, ¿verdad? Eh, sí, no fue fácil. No fue fácil el proyecto. Creo que antes de dar la cara y de decir que sí me quedaba en el proyecto de la universidad comunitaria en ese entonces, pues Era la Unicom. era Ese la es Unicom, Ucom, sí, ajá. que le decíamos sí, era Unicom, Universidad Ajá. Comunitaria. Obviamente, lo primero que tuvimos que verificar era que el proyecto fuera real, para nosotros poder entrar a trabajar y dar la cara en nombre de la universidad. Entonces, pues teníamos la verdad de la mano de que el proyecto era un proyecto real y que estaba avalado por la Secretaría de Educación Pública. Pero eso trasládalo a la sociedad y que la sociedad te crea, Sí, no claro. es Ajá. fácil. Es un proyecto nuevo en el que la gente se va con lo que ya está consolidado y con las grandes universidades que también tenemos ya en San Luis Potosí y en Río Verde. Pero es una opción más y fue una opción muy viable para aquellos que no pueden salir del municipio. Entonces, sí había que dar la cara, había que darle credibilidad a la sociedad, había que darle credibilidad a los alumnos, a los padres de familia y creo que lo logramos Sí, claro. Se porque quedó. te puedo decir sin un edificio más que la credibilidad que le dábamos al proyecto los docentes y yo, fue que logramos subir la matrícula. Entonces, creo que cuando hay ganas, cuando hay credibilidad y cuando se hacen las cosas, pues por amor, eh, las cosas funcionan. Las Claro. cosas funcionan. Entonces, pues el proyecto ahí está, te digo, y los exalumnos son los mismos que han hablado del mismo esfuerzo que se hizo en ese entonces en la No, y universidad. ahorita ya la Universidad Intercultural que se llama hoy en día Unicom, yo siempre he dicho Unicom porque pues así la conocí, ¿verdad? Sí, así inició. La Unicom hoy en día, pues ya en Cerritos ya, antes como que le hacían el fuchi, ¿verdad? Hoy en día ya lo ven como una opción. Antes no era opción, la verdad. Exacto. Mucha gente no era opción, ¿verdad? O sea, pues si no me voy a San Luis, pues mejor no estudio teniendo aquí la universidad que puedes aprovechar esa opción, ¿verdad? Hoy en día ya es una opción que tengamos universidad aquí en Eh, Cerritos, ¿verdad? Exactamente, te digo, y quizá la oferta educativa no es muy amplia, pero hay opciones muy buenas. Tienen opciones muy buenas y te digo, el que es bueno, donde quiera va a Sí, claro. funcionar, Ujú. donde quiera va a funcionar. ¿Sabes por qué se le cambió el nombre o algo así? Sí, había una situación ideológica eh, mm, que de repente la gente la relacionaba como eh, con la pobreza, con cosas por el estilo, Ah, el mismo nombre. Entonces se hizo un estudio, mucha gente no ingresaba te digo, parece absurdo, pero realmente así fue. Y se hizo una convocatoria entre todos los directores de todos los colegios que había en el estado y se decidió cambiar. Y obviamente se siguió atendiendo etnias indígenas en la Huasteca y se siguió atendiendo otros grupos vulnerables en la región, como Cárdenas, Cerritos, Matehuala. Y el nombre adecuado fue ah, interculturalidad. Entonces, en ese entonces recibimos alumnos de África, así. que llegaron a incorporarse a estudiar sus carreras en en los diversos colegios de la Universidad Intercultural. Mm, Inclusive una ocasión los invitamos aquí a Cerritos a una conferencia que se hizo en el auditorio y los chicos nos hablaron de sus usos, de sus costumbres, de cómo comen, cómo viven, cómo se casan, etcétera, etcétera. Y aquí los tuvimos en Cerritos y terminaron sus estudios en la universidad comunitaria en ese entonces. Fíjate, yo no sabía eso. Sí, Son tantas cosas que y de hecho ellos, pasan. exactamente,
Fue cuando yo estaba en la dirección y fue una conferencia bastante interesante, Interesante, que claro. obviamente nos habla de interculturalidad, que es el objetivo de la universidad, donde todas creencias, formas de vida son bienvenidas. Ok. Ujú. ¿No se le añadió un nombre a la universidad como tal? No, Ves que por así decirlo, el Cebeta es, creo que es Rafael Nieto Compián, creo. así es. Ajá, a la universidad no se le añadió un... No, quedó así como Universidad Intercultural y ya nada más en la parte de abajo, como en todos los colegios, dice Campus Cerritos. Por Ok, ejemplo, el de ok. Matehuala también es Universidad Intercultural, Campus Matehuala y así en todos los municipios donde tiene presencia la universidad. Ujú. Y se siguen manejando las 4 materias que comentaste En ahorita. las 4 carreras, sí. Sí, carreras, perdón. Sí, Ajá. todo depende también del número de captación de alumnos que tengan. Ujú. Es la carrera que se oferta. No, pero hoy en día tiene buena demanda, me imagino. O sea, mucha gente va a Sí, la pues ya universidad. muchos la ven como su primera Sí, como su opción. primera opción. Ajá, es lo que te Exactamente. comentaba ahorita. Antes, pues, o sea, es un proceso de años y de tiempo y de paciencia que te vean como la opción, porque pues al principio como que yo siento que todos le hacían el fuchi de que, ay, no, pues es aquí en Cerritos. O la Exacto. Universidad de Cerritos, ¿verdad? Y Exacto. hoy en día ya es una opción, ¿sabes? Que ahí está la Universidad de Cerritos, pues no... Si no puedes ir a San Luis, aquí acóplate y te acoplas. Antes no lo Exacto. miraban como esa opción. Sí, y Hoy en fíjate día ya se que acopló. sí es muy cómodo. Digo, también he trabajado en la docencia a nivel maestría y donde que son institutos ya bien consolidados en San Luis y que obviamente lo tienen todo. Pero el hecho de cuando uno toma el proyecto, en este caso de la universidad comunitaria, también es un reto profesional para uno mismo, de que dices, yo puedo y lo quiero lograr y lo voy a hacer por Cerritos y que se logre la construcción, que el proyecto se consolide, era el principal interés de nosotros, que se quedara ya la universidad intercultural. Claro, claro. Entonces, se logró. ¿No? Qué Ahí bueno, está el qué perfecto. edificio y la universidad pues sigue trabajando. Sí, qué pregón que hayas sido de los fundadores, ¿verdad? Ahora sí que le dio esta oportunidad a Cerritos y que te está dando la oportunidad Dios de verlo, ¿verdad? Que ya es una opción, pues, o sea, que ya está crecido, que ya Exactamente. está plantado, pues, ¿verdad? Que ya está bien Exacto. cimentado. Fíjate que te comento una anécdota que curiosamente eh, sucedió por azares del coincidencias, pues. Bueno, tú sabes que también he trabajado en el CEPAC, Ah, en los sí, claro. procesos Ujú. electorales. Y en este último proceso electoral para elegir ayuntamiento, pues obviamente me volví a incorporar. Y me dio mucho gusto cuando supimos quién era el candidato ganador, que en este caso, te digo, fue mi exalumna, Ujú. Ruth Liliana Castillo Montelongo, cuando le entregué como presidente del comité municipal aquí en Cerritos la constancia de mayoría relativa, pues yo me sentí, la verdad, muy orgulloso porque los frutos que iniciamos en el 2003, que fueron muy duros, se están viendo ahora. Entonces, para mí fue una satisfacción muy grata entregarle la constancia de mayoría relativa a la presidenta municipal, siendo que fue una alumna egresada de la universidad. Yo en otra postura, ¿verdad? Como presidente del CEPAC, Sí, claro. Ajá. y ella como alumna egresada de la universidad. Entonces, fueron coincidencias Que no llegaste a imaginar que iban a que pasar se algún iban día, a ¿verdad? dar Pues sí, claro. exactamente. Claro, claro. Cuando yo dejé el proyecto de la universidad comunitaria, me invitaron a dar clases en el CEBETA cuando estaba de director el ingeniero José Luis Soto Alcaraz, que también fue docente de la universidad comunitaria en su momento. Entonces, él cuando quedó de director en el CEBETA me llamó y me dice, oye, ¿no te quieres incorporar al CEBETA? Y yo le iba a apoyar con 6 meses, ya llevo 6 años. Ajá. Entonces, en ese inter de esos 6 años y medio que he estado en el CEBETA, pues hubo cambio de director y curiosamente otro exalumno de nosotros, que es Pablito, Ujú. eh, pues quedó como director al frente de la institución en la cual ahora yo trabajo y él es mi director. Entonces, coincidencias Que de la que vida, se ya dan como en que la dio la vida, vuelta, ¿no? exactamente, pero a mí en lo personal me da mucho gusto ver a los alumnos crecer, desarrollarse profesionalmente y te puedo contar, yo voy al banco, yo voy a presidencia, voy a finanzas, ahí están todos los exalumnos. Y me da mucho gusto que ese proyecto universitario les haya cambiado la forma de ganarse la vida en la comunidad. Hay muchos jóvenes que venían de comunidad también y que en la actualidad pues están muy bien colocados en diversos puestos aquí en Cerritos. Qué bueno, Javi. Entonces,
pues el cambio ahí se da, ahí Sí, un está. cambio muy... Ahora sí que se vino a hacer un antes y un después, ¿verdad? Exactamente. En el lado de, pues ahora sí que en el sector escolar, pues se le puede llamar así. Así Es es, un el antes sector y un después educativo. esto y que pues ya muy poco probable que se llegue a cerrar, no creo, ¿verdad? Esto va para arriba. Esa Sí, universidad va para arriba y va para arriba y como te comento, si hace, no sé, hace 10 años era esto, si ahorita ya es esto, no, el día de mañana va a ser enorme, la verdad, ¿eh? sí, de hecho, todas las instituciones deben de crecer y Sí, madurar. claro, Así claro, como los ajá. individuos, Sí, sí. las instituciones también se apuesta para que exista un crecimiento y es parte elemental de quien las dirige. No es solamente tener un puesto, sino tener ganas de que y retos de hacerlo crecer Sí, sí, cada ese vez más. ideal se le puede llamar así, ¿verdad? Ese Exactamente. ideal de seguir adelante y de crecer la institución. Sí, y es un proyecto que se deben de involucrar muchas generaciones. A unas nos tocó una parte, a otras les toca otra, pero pues ahí están las oportunidades para los jóvenes de que sí se puede. No, qué bueno. Ujú. Qué bueno que se llevó a cabo eso. Cambiando un poquito el tema, Jaime, me gustaría hablar de ahora sí que del emprendimiento, bueno, algo así como se le puede llamar como emprendimiento. Eso del negocio que tiene tu mamá, la señora Tere, ¿nos puedes comentar un poquito de sus inicios Ok. y de Mm. dónde empezó, verdad? Pues, cómo fue que se fue dando pastelería Tere, si nos puedes Ok. comentar un poquito. Sí, claro que sí. Bueno, yo creo que lo ideal sería que ella lo hiciera, Sí, sí, ¿verdad? claro, claro. Pero Ajá. le tiene miedo a los micrófonos y a la Sí, sí, no, cámara no, y no, cosas no por el importa. estilo. Sí, mira, te puedo hablar un poquito Sí, un de poquito, eso. ¿verdad? No, no. Claro, mis abuelos maternos, los papás de mi mamá, hace años tuvieron un restaurante que en esas generaciones se ubicaba bastante bien, que se llamaba Restaurant El Acapulco. Ahorita el local está frente a la plaza, casi frente a Costco, a un costado de lo que es Oxxo. Ese fue un restaurante muy famosillo y ahí ya mi abuela, la mamá de mi mamá, hacía pasteles. Entonces, desde que yo tengo uso de razón, ya mi mamá casada con mi papá tenía un negocio de abarrotes, pero mi mamá en la casa ya hacía, de repente las amigas le pedían que les hiciera pasteles para cumpleaños para sus hijos, cosas por el estilo, Ujú. y ahí fue cuando ella empezó a hacer pasteles. ¿En qué año? Híjole, no recuerdo, pero te digo, desde que yo tengo uso de razón, desde que yo estaba en la primaria, mi mamá ya se dedicaba a hacer pasteles. Creo que era la única aquí en Cerritos, bueno, que se dedicaba de manera comercial, pero los hacía en la casa, los hacía en su casa. Ujú. A medida que fue pasando el tiempo, dejó de estar la competidora, la que era la tienda de abarrotes de mi papá, y pues había que hacer algo. Entonces, eh, particularmente yo le decía a mi mamá que por qué no se animaba a emprender y a poner una pastelería de manera formal. Y pues tenía miedo y no quería y no quería. Le digo, tienes todo, tenía hornos, mobiliario, batidoras. Lo único que le faltaba era abrir las cortinas nada más. Entonces se animó a establecerse ya formalmente y darse de alta como Pastelería Tere. Y pues desde sus inicios hasta la fecha sigue trabajando. Creo que fue la primera que empezó a hacer pasteles aquí en Aquí en Cerritos. Cerritos, Ya después tuvo competencia, pero la competencia, bueno, creo que también nos ayuda a ser mejores a todos. claro. Ujú. La particularidad que yo te puedo decir de mi mamá es que, por ejemplo, ella tiene 82 años, ya casi por cumplir, pero me llama mucho la atención de que pues obviamente el emprendimiento le encanta. Es muy innovadora. Ella no deja, a pesar de la edad, no deja de tomar cursos de repostería francesa, de otros tipos de decoraciones. Eh, Se capacita mucho. Tiene su TikTok, tiene su Facebook. Ah, sí. Y tiene otro tipo de redes en Instagram donde se está actualizando Sí, constantemente, claro. constantemente se está actualizando, está innovando en cuanto a decoraciones, en cuanto a fórmulas, y sus fórmulas pues son fórmulas de familia, recetas caseras de cómo se hace un pastel con todos los ingredientes. Ella le apuesta a la calidad y no mete, aunque es un poco más barato, es mucho más barato, las harinas que ya vienen preparadas, que nada más les ponen agua y ya. Ella no quiere hacer eso. Ella sigue haciendo sus pasteles con fórmulas de mi abuela.
que son un poco más costosos, sí, pero la calidad cuesta. Claro, claro. Entonces, su negocio le ha funcionado bastante bien y ella, pues mentalmente está súper activa. Físicamente ya tiene un poquito de problemas de salud, pero ella sigue al frente de su negocio. Este, y obviamente, pues sacándolo adelante. Claro, claro. Ujú. Sí, ahorita que comentas eso de la calidad, mi papá mi papá que en paz descansa ya, ¿verdad? Él siempre nos decía, ahora que yo tengo mi negocio, siempre decía eso, es que tú no vas a vender cantidad, vas a vender calidad. Recuerda eso, porque pues, sí, cualquiera puede venderte cantidad en base a los precios, porque a veces, Exacto. como nosotros abrimos, pusimos unos precios un poquito elevados, ¿verdad? A diferencia Ujú. de los que se manejan aquí en el ámbito de la taquería. Y como que había gente que sí, ay, como que se asustaban, ¿verdad? Y mi papá decía, pues es que déjalos que se asusten. Tú estás vendiendo calidad, tú estás vendiendo innovación, tú estás vendiendo una nueva era, por así decirlo, ¿verdad? Exacto. Si no estás vendiendo lo de antes. O sea, tú vienes a hacer, porque nosotros patentamos una que es la enamorada, no sé si la conozcas. Es el No, taco no he tenido el gusto de el probarla. taco de la casa, pues. Entonces, o sea, es algo que no en otros lugares, a lo mejor en otros lugares lo conocen con otro nombre, pero aquí en Cerritos no, ¿verdad? Entonces tú estás patentando tu negocio, tú estás metiéndola esa calidad y que esa calidad pues, va a costar, obviamente, Exacto, ¿verdad? Sí, son exacto. como los tenis que ya salieron los nuevos tenis tal marca, ¿verdad? Que ahora traen una rayita así, así, y son más caros que estos porque estos no lo traen. O sea, tú Claro. estás haciendo la diferencia entre los Sí, demás, ¿verdad? la calidad no es barata, pero hay gente que aprecia la calidad. Sí, claro. Ujú. Y obviamente, si bajas la calidad del producto que la gente ya conoce, pues el cliente también lo Sí, siente. lo siente, Lo sí, exacto. siente, Ujú. entonces pues ella ha apostado por la calidad y esa es su estrategia con la que sigue trabajando hasta hoy en día. Siempre ha estado Pastelería Tere ubicado en la misma calle, en es Galeana, si no me Es en equivoco. Galeana, Ajá. Galeana 8, sí, desde que se decidió abrirla formalmente, ahí ha estado ubicada. Ujú. Cuéntame un poquito del restaurante Acapulco, ¿es que se llama? Sí, ¿Se llamaba? era el restaurante El Acapulco, era de los papás de mi mamá, Ujú, mi abuela Celsa, que era la mamá de mi mamá, y mi abuelo Pedro Castillo. Pues era un restaurante que en ese entonces era bastante amplio. Yo recuerdo de chico, el restaurante uno entraba y estaba dividido en dos partes. En una parte tenía el área de comensales, que en ese entonces no recuerdo, pero eran muchas mesas en las que había espacio y siempre el restaurante estaba súper lleno. Súper lleno. Recuerdo muy famosas sus tortas de asado con frijoles o sus tortas de mole. Bueno, muchísimas otras cosas, ¿verdad? Gorditas de asado. Pero el restaurante para la época era un restaurante que siempre estaba a tope. Siempre, siempre, siempre tenían gente, mañana, tarde, noche. Y la otra parte del restaurante en Acapulco que estaba dividida, se veía, se podía comunicar, pero había un biombo que dividía. ujú, En la otra parte recuerdo que mi abuelo tenía mesas de juegos de dominó y ahí se congregaba pues prácticamente toda la gente del centro o la gente que le gustaba jugar dominó eh, a tomar la copa, a tomar la cerveza y era tradición reunirse a jugar el dominó. Lo caracterizaba mucho, mi abuelo tenía un muy buen gusto por la música de en ese entonces, Jara, Agustín Lara, lo que se escuchaba. ujú. Eh, Era un restaurante donde la gente iba a escuchar música. Ahí en ocasiones especiales se hacían bailes también, este, pues no privados, abiertos al público, pero pues para la gente que quisiera ir. Ujú, El restaurante desgraciadamente se cerró y se tuvo que vender porque mi abuela, la mamá de mi mamá, tuvo problemas de salud y ya no pudo trabajar. Mi abuelo se dedicó en cuerpo y alma a ella hasta que falleció. Y pues ya ves que todas esas situaciones sí, claro. Ujú. cuestan. Sí, 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 claro, claro. Y fue cuando mi abuelo decidió vender ese espacio. Ok, ok. Vendió vender ese espacio. Posteriormente nosotros como hijos, algunas ocasiones ocurrimos al negocio de la comida también. Sí, mis hermanos tuvieron un restaurante de mariscos, yo tuve también un restaurante donde vendía carnes y mariscos, ¿Aquí mismo en Cerritos? aquí en Cerritos, Ah, sí, sí. así es. Entonces, más o menos en la misma época que se acabaron el negocio de mi papá, que eran los abarrotes y el campo y todo eso, pues obviamente empezamos a emprender nosotros, mi mamá con su pastelería, mis hermanos ya se independizaron y cada quien puso un restaurante, bar y cosas por el estilo.
Y mucho tiempo, bueno, yo también estuve frente a un restaurante mío, que era como 25 años más o menos. 25 años. Entonces, normalmente, como dicen, repetimos patrones, ¿verdad? Sí, Hijos claro. de Ajá. médicos son médicos, hijos de maestros son maestros. En este caso, pues nosotros crecimos en el negocio, en los abarrotes. Y desde muy chico pues, nos enseñaban a trabajar y estar al frente. Y obviamente, pues nos dedicamos a lo mismo, Ok, ¿verdad? ok. ¿Y el negocio de comida, cómo se llamaba el que era tuyo? El que yo tenía se llamaba Restaurante Don Pedrito. Don Pedrito. Sí, había otro que tenía uno de mis hermanos que se llamaba La Terraza, que era de carnes y mariscos. Ahorita estaba donde ahorita está los de Protección Estatal, Guardia Ok, Civil, ok, sí, ahí sí. mismo en Ajá. Galeana. Pues Galeana. que eran los locales familiares, ¿verdad? Ajá. ¿Y Y, el eh, tuyo? y abajo está, estaba donde ahorita está la papelería del estudiante, Así en la en la esquina, mera pues. esquina, sí. Y la terraza estaba arriba, donde te digo, y el pulpo estaba donde estaba la pastelería, que Y era el exclusivo pulpo de puros mariscos. era también un hermano tuyo. Sí, también. Ok, ok. Sí, de hecho, pues a todos se nos dio la cocina, obviamente por mi madre, ¿verdad? Que fue la que Ujú. nos enseñó a cocinar y ahí fue que nos metimos también en ese ámbito Ámbito de la de la comida. comida. Así es, Luis. Vale, fíjate, no sabía de eso, que te había estado por ahí en Sí, lo de la también, comida. así Ujú. también, a todo le hemos hecho, ¿verdad? No, qué bueno, qué bueno. Exactamente. Y ahorita, actualmente, tú tienes tu negocio que viene siendo de la ropa, ¿sí? Sí, yo con ¿Sí? ese negocio tengo pues como unos 20 años más o 20 menos, años ya. un poco más de Ujú. 20 años. Lo tuve a la par con el mismo restaurante. Ah, sí. Y al final de cuentas decidí quedarme solamente con el negocio de la ropa. Entonces, pues ahorita estoy con eso y pues también cuando hay oportunidad del CEPAC he participado y estoy como docente también del CEBETA, Del Cebeta del CEBETA 123. 123. Ahorita que tocas eso del Cebeta 123, ¿cuántos años tienes ya entonces dando clases? Pues mira, cuando en la universidad fue a partir del 2003. Ajá. Y de ahí continué en el Cebeta, pero antes de la intercultural, de la comunitaria, me acuerdo que el profesor Salvador Nieto de la prepa de aquí de Cerritos me dio Claro, sí. oportunidad y estuve dando clases allá aproximadamente como 2 años. El famoso Sí, profesor Chava, sí, que sin todos saber conocen. que iba a continuar ahí en la docencia hasta la fecha. Ok, ok, ok. Ujú. Una pregunta importante, Javi. ¿Cómo es trabajar hoy en día con alumnos, a las generaciones que han pasado, ¿verdad? Dices que ya tienes 6 años ahí en el CBTA 123. Sí, casi Ah, los 7. los Ujú. 7, como pues, ya ves que hoy en día, pues las redes sociales, el internet, ya no es lo mismo de hace, pues, pues hace 5 años, esto está avanzando rapidísimo. Yo me doy cuenta porque tengo una hermana menor, ¿verdad? Pequeña que está por pasar a Ujú. la secundaria y pues muchas cosas que veo que yo digo, ah, caray, pues yo en mis tiempos, al menos a pasar a la secundaria no hacía eso, ¿verdad? O no se miraba eso, ¿verdad? Exacto. Ajá. Sí, mira, efectivamente, como dices, ha cambiado los tiempos y las formas Y de los vivir. patrones se le puede llamar así, ajá. Exactamente. Y yo veo que en la educación no es la excepción. Eh, Normalmente cuando llegan al Cebeta en el primer año, sí llegan los chicos un poco rebeldes, tienen demasiada información, pero no en su totalidad son rebeldes. También quiero rescatar o resaltar que hay chicos que son la mayoría, con muy buenos valores, con Sí, muy claro. buena educación, y yo se los reconozco porque eso viene de sus casas. Pero la minoría, que hay grupos que son de repente rebeldes, sí hay que trabajar un poco más con ellos, aparte de lo académico, sino en lo humano y en su formación. Yo te puedo decir, bueno, en el CEMETA somos demasiados docentes, pero yo te puedo hablar de mi punto muy particularmente de vista. Yo ahorita en la actualidad tengo aproximadamente un poquito más de 400 alumnos. Tengo 11 grupos. Obviamente en cada grupo hay siempre niños con problema. Y de repente la fórmula que uno va encontrando es la empatía y la comunicación. Claro. Normalmente cuando hay chicos con situaciones así, se sienta uno a platicar con ellos, no como una autoridad, aunque lo eres dentro del salón, sino que yo visualizo que son chicos que traen problemas y problemas desde casa.
Y cuando te sientas a platicar con ellos, pues te das cuenta que efectivamente así es. De repente son chicos que necesitan que se les escuche, que se les aconseje, que se les tome en cuenta, que se les dé la importancia a sus problemas. Y a raíz de ahí yo me he metido en la parte muy humana con ellos y me ha dado muy buenos resultados. Obviamente el cambio no se da De la noche de a la un mañana. día para otro, Sí, no. claro, claro, es un proceso. Hay que trabajar día con día, día con día, porque es muy importante trabajar la disciplina, porque si no, no puedes cumplir con lo académico. Primero tienes que regular la disciplina dentro del aula para que los chicos puedan comprender lo académico, que es lo que les da su formación profesional. Entonces, sí es desgastante, pero creo que si no hay amor a lo que haces, no lo podrías hacer. Claro. Ujú. No lo podrías hacer. Cada quien tiene su técnica y su dinámica, pero a mí me funciona. Yo no soy un tipo de rasgos agresivos que me guste gritarles, que me guste golpearlos, que me guste, aparte que no lo puedes hacer. Sí, claro, claro. Creo que hay otras formas de entendimiento más razonables, donde te dan mejores resultados con los alumnos. Entonces, pero sí se necesita pues bastante tiempo para entrar en su dinámica de vida. Y yo creo más que nada apoyo desde casa, pues, ¿verdad? Ese apoyo moral, ese apoyo, ese sentimental, pues, ¿verdad? Que sientan ellos que hay un apoyo en casa, porque te comento, yo creo, bueno, no sé cómo sea fue la comunicación contigo, con tu padre, ¿verdad? Pero yo con mi papá, pues nunca tuvimos una comunicación, pues no puede ser que muy buena. Vaya, mi papá no fue una persona muy cariñosa, pero sí fue una persona que estuvo presente, pues, ¿verdad? Entonces nunca hubo como una confianza para yo decirle, oye, papá, está pasando esto, ¿verdad? Entonces yo creo que hoy en día lo que hace falta en las familias, y se sigue viendo, volvemos a lo mismo, creo que volvemos a repetir esos patrones, ¿verdad? Que si mi papá no me dio la confianza para yo contarle algo, pues yo al menos como joven, o si el día de mañana llego a ser padre, porque todavía no soy papá, pues darle esa confianza a mi hijo, ¿verdad? De que se acerque conmigo, que no me vea con miedo, que me vea con el cariño, con confianza, de que me cuente de lo que está Exacto. pasando, ¿verdad? Sí, creo que es lo más importante para ganarte la confianza de los chicos también. Digo, la muestra está en que funciona, de que son alumnos que de repente ya egresados tanto de la universidad como del CEBETA y te siguen buscando. Te incorporan a su vida, me Claro. voy a casar, voy a bautizar a mi hijo, te piden consejos cuando ya no son tus alumnos. Entonces son relaciones que perduran a través del tiempo y creo que qué mejor gratitud que esa. Sí, claro. ¿Tú cómo te Entonces, sientes con eso? O sea, esa no, pues a satisfacción. mí me da muchísima satisfacción, Ujú. me da muchísima satisfacción ver todos esos detalles hacia tu persona y creo que no te puedes portar mal. Somos de Cerritos, aunque no fuéramos de aquí, ¿verdad? Sí, claro. Estás en tu gente, estás en tu pueblo, de aquí comemos, aquí vivimos, entonces no puedes ser ventajoso con la gente. Porque te los vas a topar, te los vas a encontrar. Entonces, qué mejor que cuando te los encuentres en la calle, te abracen, te den un saludo, a que te anden levantando la mano y haciéndote señas, ¿verdad? Que Sí, no es claro. nada agradable. Agradable. Entonces, creo que hay formas más sensibles de tener contacto y generar una amistad con ellos mismos. ¿Ahorita qué clase das ahí en Cebeta? Mira, ¿Qué carrera ahorita, estás dando? sí, ahorita normal, desde que entré estaba trabajando con los de administración. Normalmente les daba contabilidad, análisis financiero, mercadotecnia, recursos humanos, toda el área administrativa, el emprendimiento y todo eso. Pero a partir del semestre pasado me cambiaron la dinámica y estoy trabajando con alumnos de primer año, que son las humanidades, que bueno, filosofía y humanidades, que realmente, híjole, me cayeron como anillo al dedo. Es una materia pues bastante generosa que yo en mi tiempo la hubiera querido llevar. ¿De qué trata la materia? La materia humanidades les ayuda a los chicos. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué vengo a hacer en esta vida? ¿Cuál es mi meta? Les enseñas valores, revisas la muerte, la felicidad, el amor, sus proyectos de vida, quién soy yo, hacia dónde voy, cómo voy a lograr mis objetivos. Es una materia que los ubica pues en el espacio, que le dices, ¿quieres llegar a esto? Lo cuestionas. Filosofía, que es muy cuestionante, los enseñas a preguntarse absolutamente todo. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? Que se autoconozcan. ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Con quién lo voy a lograr? ¿Para qué lo voy a lograr? Entonces, es una materia, te digo, que
pues los ubica en la vida, inclusive a nosotros mismos, a reflexionar y a tomar pausas de pues nuestro trayecto. Claro. Uh-huh. Entonces, es una materia muy que te permite el contacto humano y cercano con los alumnos de manera bastante interesante. Y hay muchísima participación, hay mucha retroalimentación y obviamente pues, los niños les encanta descubrirse a sí mismos. Sí, claro, claro, Ujú. claro. En mis tiempos no había esa materia, la verdad. No, ni yo te Creo digo, que ya a mí. era cívica y ética, nada más, Sí, nomás era lo normal, ¿verdad? Los valores y ya. exactamente. Aquí Sí. ves filosofía de una manera muy light para bachillerato. Entonces, hay manuales, estamos trabajando con la nueva escuela mexicana, que es la nueva modalidad, donde regresaron precisamente filosofía, algo de civismo y humanidades. Y créeme que sí, yo he visto realmente cambios muy importantes en los chicos. ¿Cómo sentiste ese cambio de que dices ahorita? Mira, para mí fue como que un reto. Fue un reto, dije, bueno, dejo a la administración y me voy a otro campo que es la filosofía y humanidades, que también me gusta. En mi carrera, pues obviamente también lo vimos. Ujú. Son materias muy reflexivas y te obliga a estarte actualizando. Yo he tenido que platicar con psicólogos para que me orienten, Claro, porque tienes una joya en las manos. Tienen niños que de repente surgen problemáticas muy complicadas al cual no estás preparado para tratarlas y de alguna manera necesitamos asesoría también psicológica para manejar sus situaciones. Que no se te desborden ni se te salgan de control, sino al contrario, sana, supera y sigue adelante. claro. Ujú. Entonces, fue un reto, pero pues me gustan los retos y obviamente aprendes también. Cuando enseñas también aprendes Claro. mucho. Y pues la experiencia que uno mismo ha ido acumulando a través de los años te sirve también para transmitirles experiencia a los chicos. Sí, claro. Sí, lo Ujú. que te comentaba ahorita, ¿verdad? Que pues, los patrones se vienen repitiendo. Yo creo que esas materias nuevas, que a lo mejor ni a ti pues, ni a mí nos tocaron, ¿verdad? Y que nos hubiera gustado que estuvieran, pues ayudan al joven a seguir adelante o a ver realmente qué está pasando con él, ¿verdad? Sí, te digo, es muy interesante porque inclusive hasta viene el lenguaje, o sea, enseñarlos a hablar correctamente, a que no desvirtúen el lenguaje. Es una materia súper interesante, súper interesante. Esto te digo, estoy trabajando ahorita con humanidades, que viene siendo filosofía y lengua y comunicación, que obviamente les enseñas a los alumnos cómo comunicarse de manera profesional, cómo hacer escritos profesionales, cómo dirigirse, cómo redactar y cosas por el estilo, que obviamente pues, les va a ayudar en su preparación universitaria. Claro, claro, claro. Ahorita que comentabas, ya casi para terminar, del CEPAC, bueno, no estaba planeado esto, ¿verdad? Pero me interesa. ¿Ya cuánto tiempo tienes trabajando en CEPAC? Sí, mira, en el CEPAC yo recibí la invitación para incorporarme en 1999. 1999. Sí, las primeras elecciones que a mí me tocó organizar aquí en Cerritos fueron las del 2000 y hasta la fecha, hasta Y en el ese entonces, ¿quién quedó 2024. de...? ¿Qué crees que no recuerdo los datos? Porque sí han sido bastantes elecciones, pero lo que sí te puedo decir es que en nuestro proceso de organizar elecciones, pues han ha habido alternancia, PRI, PAN, PT, Verde, y pues nos ha tocado trabajar con todos los partidos Con todos los políticos, partidos sí, políticos, así es. claro. Al inicio estuve yo en la distrital. ¿Cuál es la diferencia? Yo me dedicaba de gobernador y de diputado. En todo un distrito tenía a mi cargo 8 municipios. Y de los 3 últimos procesos para acá, he estado enfocado solamente en el comité municipal, en la de ayuntamiento, porque la distrital ya se la llevaron a Río Verde. Entonces, en este último proceso, pues volvió a ganar nuevamente el verde. Ujú. Entonces, sí ha habido sorpresas que nos han Sí, sí, dado sí. la gente con el voto. Y pues obviamente nuestro trabajo en el CEPAC es validar las elecciones, que se monten las casillas, que se consiga a la gente que va a estar en las mesas de casilla, revisar los conteos, vigilar, obviamente, y atender las denuncias que se hagan y turnarlas al Tribunal Electoral. Y al final de cuentas, pues bueno, avalar la constancia de mayoría relativa al candidato que haya obtenido el triunfo. Claro. Se le entrega su constancia y ahí terminan las funciones de nosotros como servidor público. Bueno, no ahí, porque también
tenemos que hacer una entrega-recepción, también hacemos declaraciones patrimoniales, también tenemos que cerrar, para que no nos finquen responsabilidades. También como Claro. funcionarios públicos, también somos observados por Contraloría. Entonces es un proceso largo, tedioso. ¿El proceso como de cuánto tiempo? ¿De en días? Aproximadamente son como, bueno, el proceso electoral dura como 5 meses, más o menos. Pero hay nuevas formas, nuevas modalidades. Se ha complicado muchísimo ¿Ya ahora. cambió de cuando empezaste? Sí, demasiado, demasiado. Ahora hay plataformas donde se registra toda la documentación. Se tienen que vigilar que se cumplan cuotas de género, cuotas de equidad y Sí, ya dándole muchísimo. paso a las nuevas generaciones, pues. Exactamente. Entonces, todo lo tienes que registrar en plataformas oficiales, tienes que cotejar la papelería, tienes que vigilar. Y al final de cuentas, pues que no te falte nada cuando entregas tanto lo financiero como toda la papelería al CEPAC estatal. Pero pues afortunadamente salimos bien librados y salimos bien liberados. Hace poquito ya tuvimos el cierre en Río Verde, para otorgarnos el reconocimiento y la liberación de que no tenemos ningún tipo de adeudo ya con el CEPAC. Sí, claro. Entonces, esperar el siguiente proceso, se hace una convocatoria y la ciudadanía participa. Está abierta a toda la población. Y pues obviamente quien cubra los perfiles que buscan es quien se queda en el cargo. ¿Y es pesado, Javi? A mí este último proceso sí se me hizo muy pesado. Por todas las reformas actuales que hay que Actuales que hacer, están sí, saliendo. se te complica el trabajo, yo creo que a la 10ª potencia, lo que hacías antes. Entonces, porque tienes que validar todo tienes que validar. Y como trabajamos de manera conjunta con el INE, entonces es complicado ponerse de acuerdo. Pero al final de cuentas, pues se dio, y lo más importante, que en nuestro municipio se dio la sucesión del poder de manera tranquila, sin tener inconformidades, impugnaciones, ni pleitos como en otros procesos electorales se ha dado. Entonces, ¿Sí te ha pasado así? En el tiempo que tienes, ¿sí ha pasado que...? cuando yo estuve de presidente de la comisión distrital, había un presidente del comité municipal en Cerritos. Ahí sí se dio un proceso pues preocupante, porque hubo armas, querían quemar las instalaciones. Como que hoy en día ya no se ve eso, ¿verdad? Yo sí recuerdo, porque Pues aquí tengo en 26 Cerritos, años, tengo poco votando, sí, como 2 veces he votado tal vez. exacto. Pero antes yo recuerdo cuando era más niño, ¿verdad? Sí. Que eran los famosos meeting, que se juntaban y pues que daban comida, pues uno de niño andaba arriba y abajo. Y pues ahí, Exacto. una que otra vez sí llegué a presenciar, ¿verdad? Esos pleitos que se gritaban Sí, cosas. pues la labor de nosotros también es esa. Digo, no tratar de organizar para que no se den Para ese que no se tipo de llegue a situaciones, ese... pero obviamente nosotros no lo hacemos de manera directa. Tenemos el apoyo de Guardia Nacional, de Protección Civil, que son los que directamente acuden. Pero yo creo que también mucho depende de la civilidad de los partidos políticos. Sí, claro. Exactamente. Pero déjame decirte, bueno, aquí en Cerritos fue muy, muy tranquilo el proceso, pero en otros municipios desafortunadamente no se dio así. Entonces sí entran en conflictos, en agresiones, en pleitos, pero pues bueno, ya cada quien resuelve su situación Sí, claro. de la manera que que le parezca más conveniente, pues. Sí, Javi. Bueno, pues ya para terminar, Javi, ya para dejarte, pues ahora sí que tu día, algo que quieras añadir, adelante, no sé si una No, pues, anécdota, algo, adelante, el micrófono está en libre. primer lugar, agradecerte a ti y obviamente a los chicos que te acompañan. Sí. Qué bueno que estás haciendo este tipo de trabajo. Hay muchas cosas y creo que hay mucha gente en Cerritos que ha hecho cosas muy importantes que es bueno que se saquen a la luz. Sí, claro. Por ahí dicen, si no conocemos la historia, estamos condenados a repetirla. repetirla. Y obviamente si de algo sirven los testimonios que hemos participado contigo, pues adelante, te digo adelante. Y en todos los ámbitos siempre hay gente que puede aportar y obviamente motivar a los jóvenes, ¿verdad? Que pues son el futuro. Si se van de aquí, pues van a tener que construir su futuro. Si se quedan aquí, pues son las generaciones que van a cambiar precisamente lo que Cerritos necesita. Apostarle al pueblo. Exactamente. Me comentaba así,
Fello, de los celulares, pues, Ajá. Alfredo Baglente, hacía ese comentario siempre, hay que apostarle al pueblo, ¿verdad? Exactamente. Y Hay gente tiene que razón, o sea, sí. sí, o sea, no lo hagas menos, pues, ¿verdad? No te vayas, no busques otra salida, o sea, apuéstale al pueblo, porque al final de cuentas, pues, eres de aquí, ¿verdad? Y aquí estás viviendo. Exactamente. Es muy respetable también para la gente que decide Sí, claro, irse y claro, ajá, ajá. buscar otras Cada quien oportunidades. busca sus oportunidades, ¿verdad? Pero Pero como que me lo daba a entender como en el lado del emprendimiento, pues, del negocio, exactamente, pues, ¿verdad? Apuéstale aquí exactamente. a Cerritos, ¿verdad? Exacto. Podemos crecerlo, pues, podemos crecerlo. El Podemos que... emprendimiento es muy noble, se puede convertir en una forma de vida y obviamente no por emprender, a veces erróneamente la gente cree que te quedas estancado, no. También hay que prepararse, también hay que innovar, también hay que generar mercadotecnia, también se trabaja con recursos humanos y tienes que estar constantemente innovando para que permanezcas en el mercado. No me quedo Si claro. no, la competencia nos desaparece. Entonces, pues incitar e invitar a los jóvenes, ¿verdad? Que el emprendimiento es una situación muy positiva que puede también ser una opción muy viable para su vida. Hay quienes combinan la profesión y el emprendimiento o hay quienes se dedican a emprender y quienes obviamente dicen, no, yo a mi profesión y con eso. Pero tarde o temprano la vida nos da muchas vueltas y si empezamos a emprender de adultos, es más difícil que cuando lo haces De joven, desde joven. Estás acostumbrado a emprender y los retos se te hacen como que como agua. exactamente. Ujú. Entonces, es más difícil. Te digo, hay gente profesionista. Yo tengo compañeros de universidad que se han quedado sin trabajo a los 30, 40 años. Le digo, emprende. No tienen idea y les da pena porque siempre han estado trabajando en oficinas. Pero yo siempre digo, combinen su trabajo profesional con el emprendimiento. Y si un día te quedas sin empleo, emprende y se puede convertir parte de tu vida. Pero te digo, hay muchos que quieren emprender ya adultos y no se animan. No cualquiera sabe vender, no cualquiera le gusta vender. Y si empiezas a fomentar eso desde chico, eh, pues ves que no hay nada malo en vender Sí, claro, y en ajá. emprender. Emprender. Así es, pero solamente el que emprende creo que me puede entender. Sí, claro, Y claro. obviamente un empresario es desde el que vende en la calle hasta el más alto. Es tomar decisiones de su vida y tomar riendas de su vida y el emprendimiento te da muchísimas cosas que no te da un trabajo formal en una empresa estable. Hay experiencias, ¿verdad? Exacto. Experiencias que no lo ves en una oficina, pues vaya a ver o sea, ahora sí como tú comentas, pues las decisiones que se Es, tienen que tomar, ¿verdad? Ujú. exactamente, fíjate, cuando tenía yo los grupos de administración en el Cebeta y que les daba, precisamente está enfocado al emprendimiento, pues te sientes muy cómodo porque transmites experiencia, porque tú eres emprendedor. De repente hay gente que da emprendimiento y nunca ha experimentado el emprendimiento. Ujú. Entonces, Si ocupas a alguien que traiga la experiencia, pues, ¿verdad? Que exacto, sepa del tema, más que nada. exactamente. Ujú. Entonces, pues sí, un mensaje ateo a todos los jóvenes que todo se puede, pero nada cae del cielo. Hay que trabajar Hay que trabajarlo, por lo que claro. se quiere y Ujú. sacrificar algunas cosas para obtener lo que realmente quieres. Por último, dinos dónde se encuentra tu negocio y el negocio de tu mamá, ¿verdad? Para que por aquí en Eh, el video salga sí, como claro. promoción, ¿verdad? Pues que no. Sí, mira, el negocio de mi mamá yo creo que lo ubican un poquito más porque ya Ujú. tiene muchos años. Está en Galeana número 8. El mío también está en Galeana número 6. El mío, el giro es ropa, es una boutique de ropa para caballero. Y también aprovechando, voy a meter gol, ¿verdad? Pues Claro, adelante, adelante. tenemos Para eso es. el Jardín Bugambilias, que Ah, se claro. renta también Ujú. para todo tipo de eventos sociales. Sí, está bien. Renta de mobiliario, toldos, loza, etcétera, etcétera. Entonces, por ese lado, pues también estamos para servirles. ¿Y qué manejas en el jardín, Javi? O Eh, sea, nomás es el jardín, no te ven con el mobiliario, manejas paquetes o algo así. Mira, en el jardín, por ejemplo, es la opción de renta, pero la renta incluye el mobiliario. Ya la gente si quiere traer su comida, si quiere traer sus meseros, les damos opciones, ¿ok? Eh, y no forzamos que tú digas, aquí solo entras y yo te hago la comida. No, o sea, lo que sí va de cajón es la renta del jardín con el mobiliario que nosotros tenemos y la mantelería. Y ya la gente si quiere loza, cubiertos, toldos, calentadores, etcétera, etcétera, eso es opcional. Pero pues, el servicio lo ofrecemos dentro y fuera del Jardín Bugambilias también.
Ok, Ujú. ok. Y Está también te digo, perfecto. hay gente que dice, bueno, queremos también que ustedes nos hagan el banquete, adelante. Pero no es que forzosamente se los tengamos que hacer. Sí, claro. Ajá, Ujú. nos adaptamos a las La decisión necesidades, propia. exactamente a las necesidades del cliente y te digo, hay eventos de 10 personas, la capacidad es hasta 400. Ujú. Está perfecto por allá. Se vienen los meses de fiesta, ¿verdad? Se viene Así, noviembre, diciembre, para que así es, Luis. agarren su agenda, Así su es, día, así porque se que... llena, pues, ¿verdad? O sea, son días que Sí, hay muchas normalmente fiestas. fines de semana siempre está ocupado, Sí. pero agendando con tiempo se apartan las fechas y no pasa nada. Qué bueno, Javi. Bueno, pues dándote las gracias, Javi, que nos diste un poquito de tu tiempo, ¿verdad? Para que nos comentaras aquí todo esto de lo que es la universidad, el negocio de tu mamá, el emprendimiento, el Cebeta, trabajar con alumnos. Vaya, pues como lo dije al principio, el objetivo del canal es eso, ¿verdad? Dar a conocer a las personas de Cerritos. Ahorita tú eres la primera persona en el ámbito del emprendimiento que nos echas la mano. Ok. Por ahí hay más prospectos, estamos por verlos. Ya por ahí tuvimos también a Lorena Rojas, que fue la primera mujer que fue partícipe aquí en el podcast, ¿verdad? Que también Ok. le doy el agradecimiento. ¿Cómo Fíjate ves? que, aprovechando y para cerrar, te comento que Lorena Rojas, bueno, hay mucho aprecio también por ella. Cuando llegó el proyecto de la Unicom aquí en Cerritos, teníamos un convenio con el TEC de Monterrey. El TEC de Monterrey tenía el proyecto de PrepaNet, que podían hacer la prepa a distancia, con asesoría de los maestros de la Universidad Intercultural, de la comunitaria en ese entonces. Y Lorena Rojas fue una de las alumnas destacadas que ¿Ah, hizo sí? su bachillerato con la Unicom por medio del Tecnológico de Monterrey. Ya después se fue y continuó becada estudiando la carrera que ella hizo. Entonces hay una afinidad muy, muy particular y mucho aprecio por Lore. Sí, fíjate que escritora muy... No he leído su libro, la verdad, siendo sincero, pero pues a lo que nos comentó es muy interesante, ¿verdad? Exactamente, y orgullosamente Sí, cerritense. cerritense, sí, Y aquí fíjate. la ¿Sabes, tenemos. sabes si hay más? Bueno, ya nos comentó dos que tres escritores ahí, ¿verdad? Pero, ¿sabes cuál sería de los primeros? Pues de esta nueva generación, yo solo ubico a A Lorena. Lorena, A ¿verdad? Lorena, Ujú. sí. Eh, pero debió haber más, pero yo creo que hay que Investigar un poquito más, echarse un ¿verdad? clavadito en la historia con nuestros Sí, papás claro. para rescatar esas situaciones también. Sí. Ujú. Bueno, Javi, pues muchas gracias, ¿verdad? Que nos diste tu tiempo Gracias estar a ti, aquí. Luis, y Sí, muchas felicidades por tu proyecto, muchísimo éxito y qué bueno que gracias. te apoyes también Sí, de aquí estos chicos me están chicos echando la mano. talentosos Mi compadre en lo Jace, que que por ahí hacen. me mandó un mensaje, pues me echó la mano en el audio. Te lo comentaba antes de empezar. Antes grabábamos con micrófonos así, ¿verdad? Y la edición con un celular y que esto y que el otro. Hoy en día, fíjate cómo son las cosas. Yo no me imaginé. Y a mí siempre me habían dicho eso de que deja fluir y deja fluir. Y las cosas llegan. Y yo como que soy una persona muy desesperada. Yo quiero ya rápido, rápido, No, rápido. tranquilo, y yo te Y puedo... empecé como de junio, julio para acá. Pues, voy a dejar las cosas que vayan, no voy a hacer esto. Y fíjate que todos, gracias a Dios, Ha se salido está bien. dando, me están abriendo puertas. Jace me abrió la puerta de su estudio. Ahorita, pues Juan Julio, ahorita ya por aquí nos está echando la mano con el audio. Y pues muchos lugares más, la neta, muchos lugares más. Pues qué bueno, Las y personas que estamos buscando como prospecto también, sí, tú nomás dime cuándo, o sabes que ando bien ocupado este mes, aguántame para tal día de tal mes y lo hacemos, órale, ya está. Y así estamos apartando fechas. exacto, recuerda que las cosas que nos cuestan más se valoran más. Claro, claro que sí, muchas Lo que gracias. llega así de manera efímera, así se va. Sí, claro, puede Entonces, ser que sí, fíjate. mucha paciencia y tu trabajo, su trabajo va a hablar por ustedes solos. Gracias, gracias, Gaby. Bueno, pues ya para terminar, mi gente, como iniciamos este podcast, lo terminamos. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días a la hora que te encuentres viendo este podcast. Mi nombre es Luis LP, mi compañero de hoy fue Javier Galván Castillo. Castillo, ¿verdad? Para servirles, por aquí nos dejó ya los lugares donde lo podemos visitar, que es su negocio, la pastelería y también aquí el salón, ¿verdad, Javi? Así es, Sí. Luis. Bueno, pues muchas gracias. Por ahí no olviden suscribirse al canal y pues darle a la campanita para que sean los primeros en ver nuestro contenido, ¿verdad? Esperemos que salga pronto este podcast para que lo vean. Muchas gracias. Y saludos a quien nos ve Pues y está así, escucha. saludos, saludos a los... Teníamos, hoy en la mañana estaba checando, antes de que termine, déjalo checo. Tenemos 346, creo que, Reproducciones. suscriptores. Ah, ok. Tenemos... es que estoy en modo avión. Creo que sí son 346, si no me equivoco, Pues vas muy suscriptores. bien.
Saludos a esos suscriptores que por ahí nos miran, ¿verdad? Que nos echan la mano. No, 349, mira, hace rato eran 346. Ya vamos. Ya contamos 3. Esperemos llegar a los 500 antes del que terminar el año y pues por ahí vemos qué hacemos para celebrarlo, ¿verdad? Un especial. Así será y se van duplicando. Está bueno, pues muchas gracias, Javier. A ti, Luis, y éxito. Gracias. A ti y a todo tu equipo.